Guillermo, en las organizaciones noto mucho estrés, mucha tensión, mucha dificultad de desempeñarse plenamente, más en la situación de crisis que estamos experimentando ahora. ¿Cuáles piensas son las causas y qué hacer con el estrés? En primer lugar, me gustaría identificar a qué es lo que le llamamos estrés. Desde la inteligencia física sabemos que el ser humano, desde sus orígenes, desde sus primeros tiempos, y de igual forma hasta el día de hoy, está preparado físicamente para reaccionar ante determinadas emociones instintivas. Cada vez que un acontecimiento inesperado ocurre, el ser humano se prepara para atacar o huir. La química del cuerpo se modifica. Los músculos, las posiciones, la manera en que miramos, nuestros sentidos, absolutamente todo se modifica para atacar o defender. Claro, y hay que reaccionar muy rápidamente porque cuando hay un peligro así enfrente nuestro, no tenemos tiempo de pensar, ahora corro o lucho. Claro, no hay tiempo. Muy bien, entonces... eso también depende mucho de las percepciones anticipadas que tenemos. Si la situación que se presenta es algo que es habitual en mí o que ha sido habitual en mi vida, muy probablemente yo reaccione rápidamente de una manera determinada, condicionada por mis reacciones anteriores. Es decir, si yo estoy acostumbrado al manejo de conflictos, mi tendencia a reaccionar en los conflictos va a ser más o menos semejante de acuerdo con las experiencias previas que yo tengo. Desde el punto de vista físico, el estrés entonces es una adaptación del físico a la situación imperante. Cuando el físico reconoce que tiene aptitud para ir hacia, reacciona en general atacando, tratando de modificar el contexto. Cuando el físico cree que va a estar sobrepasado por la situación, va a tender a retraerse y huir porque cree que no puede modificar el contexto. Esto es lo que ocurre en las organizaciones. Cuando el contexto general se aparece como una amenaza excesiva, los individuos dentro de la organización estarán en posición de estrés para enfrentar esa situación. Y casi es como subconsciente, ¿no? Como si fuese una reacción automática. Así es. Que no estamos pensando, mira, hay una amenaza real, como hay una tensión más densa, hay como quizás una demanda, una sobrecarga, no sabemos bien cómo hacernos cargo de esto y nos tensionamos. Así es. Y esa tensión tendría que ser de escasa duración, porque el estrés físico ha sido preparado, diseñado, la inteligencia que lo sostiene prevé que su duración sea escasa, es decir, se dispare y se resuelva más o menos rápidamente, en un periodo de tiempo muy corto. Lo que ocurre es que en la vida moderna, las situaciones de estrés son cada vez más sucesivas una detrás de otra y la reacción del cuerpo a esas situaciones hace que el estrés se tienda a manifestar casi en forma permanente, transformándose en distrés. Entonces, el distrés, ¿cómo explica brevemente el concepto? Llamamos distrés a esa distorsión en la aplicación del estrés. Es cuando el estrés se transforma en algo continuo, la persona está estresada, decimos, el estrés se materializa de manera permanente en el individuo o en los grupos o en la organización, entonces esa situación se configura como distrés y una anatomía que en principio es regresiva en sí misma puede no transformarse en regresiva y quedar en permanente.
Ahí está entonces la dificultad que la gente quede estresada. Es no sabe cómo salir de este automatismo, de este estrés. Creo que ahí entraríamos en el campo del análisis del ciclo emocional, cómo estamos percibiendo, cómo estamos interpretando automáticamente desde una percepción a veces errada, cómo se nos dispara esta emoción automática, una reacción automática sin que haya un espacio de elección, de como conciencia acerca de a ver cómo realmente estoy y quisiera estar en cualquier situación. Eso como da para explorar un poco más en la metainteligencia. Igual me encantaría explorar un poco cómo podemos hacer para salir de estos momentos de estrés. Quizás podamos compartir brevemente algunas herramientas que nos permitan soltar un poco el estrés, de volver a un eje, de volver a un estado en que podamos desempeñarnos más plenamente. Claro, claro. Sin duda alguna, las situaciones de contextos nos condicionan, pero las condiciones de contexto nunca nos determinan. Lo que ocurre con el estrés es que en la manera en que esto se transforma en distrés, los seres humanos empezamos a creer que esa forma de comportamiento y de vida, esa conducta en la que ingresamos, es prácticamente lo que somos. Por lo tanto, el primer estado de regresión para este punto es empezar a distinguir lo que vivo, la situación de vida en la que me encuentro y lo que en verdad soy. Porque hay una distancia muy importante entre lo que soy y lo que estoy viviendo. Ahí, claro, ahí es como estamos ya entrando en un campo muy profundo que realmente sería importante indagar un poco más, lo que a veces ayuda mucho a las personas en momentos de estrés es primero observar un poco la propia mente, ¿no? Como a veces va tan en automático, como un rollo mental que va muy rápido y que no es sencillo parar. Entonces ahí nos podríamos detener un momento y quizás sacar la atención del pensamiento y poner la atención en otra parte que no sería el pensamiento. A ver, ¿cómo es esto? Si nosotros pensamos o ponemos la atención, es diferente de pensar, por ejemplo, en el propio ritmo de respirar, sacamos el foco de la mente y disponemos de más energía para el bienestar en el general en el cuerpo, o podríamos poner la atención en la naturaleza cuando estamos caminando, o simplemente en el paso que demos. Esto libera energía para luego hacer lo que tenemos que hacer y no estamos ansiosos por lograr algo en el futuro o depresivo por algo que nos pasa en el pasado. Volviendo, esta atención al momento presente nos permite salir de un momento de estrés. La clave esencial es recuperar el presente. Y en esto se nos va la atención. Muchas gracias.